Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Estamos nuevamente en este ciclo de charlas y presentación de libros en la librería Sion de Wilde, para poder escuchar a Sabrina Cruzeira presentando su libro El Ministerio Inclusivo de Jesús. Esta idea maravillosa que nace en el corazón de la señora Estela, la dueña de esta librería, nos permite poder llevar la literatura, los autores y los libros más cerca del lector. Por eso es que hoy organizamos este programa especial desde la librería Sion. Así que haceme compañía, quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Algunas personas me preguntan si existe algún medicamento o alguna fórmula para vivir más y mejor. No existen. Lo que sí se vio es que en los lugares del mundo donde hay mayor expectativa de vida y donde la gente vive en una forma longeva, practican 3 hábitos fundamentales. El primero es una alimentación correcta. El segundo es un descanso de calidad. Y el tercero es una actividad física que contrarresta el sedentarismo. Estas 3 cosas, con el agregado fundamental de realizarse chequeos periódicos para detectar a tiempo enfermedades, las he escrito en este libro que se llama Hábitos Saludables para una Vida Mejor. Este libro, Hábitos Saludables, lo podés adquirir en nuestra tienda librosconvoz.com. Conseguilo ahora. Bienvenidos a este ciclo de charlas y presentaciones que estamos haciendo aquí en la librería Sion. Damos muchísimas gracias a su dueña Estela, que nos abre las puertas, que prepara este espacio tan lindo, tan cálido, para que compartamos juntos un mensaje, un tiempo con la autora, como les dije, para que podamos conocerla, conocer su ministerio y conocer acerca del libro, ¿no? Del tema. En este caso estoy presentando a Sabrina Cruzeira, que está conmigo. Ella es argentina, viviendo en Italia, es misionera junto con su esposo, sus hijos, están sirviendo ahí en Mónaco. No, en Mónaco, no, Monza, me fui para otro lado, en Monza. Y bueno, ella también estudió en el Seminario Internacional Teológico Bautista, hizo un bachiller superior en teología, y de esa tesis, que siempre decimos que es importante que puedan estudiar, que se puedan capacitar, de esa tesis nace este libro. Sobre todo del trato y la comunión de Dios con ella, de su caminar como misionera, como sierva de Dios, y en el estudio de la palabra pudo profundizar sobre el tema del ministerio de Jesús. Pero en particular
sobre el ministerio inclusivo. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Yo la voy a dejar a ella que hable. Pero es muy interesante conocer a un Jesús misionero, a un Jesús que incluía a las personas que se sentían excluidas, ya sea por la religión, por la cultura, por las costumbres, y de ahí tenemos mucho para aprender, ¿sí? Así que sin más, Sabrina, bienvenida nuevamente, que Dios te bendiga y gracias por traer este mensaje. Bueno, primero muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Estela, gracias a cada uno que está hoy acá. La verdad es que, bueno, como decía Silvia, a veces uno tiene que resumir en un ratito una vida de procesos, una vida de conocer a Dios, ¿no? Y en ese conocer a Dios muchas veces nos toca pasar por situaciones difíciles que Dios usa para ir puliéndonos y para ir mejorándonos, ¿verdad? Bueno, yo les resumo un segundo, en un minuto mi historia. Yo nazco en una familia cristiana, por cosas de la vida, del mundo, de las malas decisiones y de la inmadurez. En la adolescencia me apartó del Señor. Estuve varios años, más de 10 años apartada. En ese que estuve apartada me caso, tengo una hija y mi marido se convierte al Señor leyendo la Biblia por una discusión que tuvo con su hermano y buscó con qué contestarle. Buscando con qué contestarle a su hermano se convierte porque encuentra al Señor y me lleva a la iglesia. Me invita a que vayamos a la iglesia y yo digo no, porque yo pensaba, muchos años me sentí excluida de la religión, como dijo Silvia, porque muchas veces pensamos que Jesús es religión, o te dicen, ¿de qué religión soy yo? Y aprendí que yo no soy de ninguna religión, ¿no? Pero bueno, al final fui por acompañarlo a él y ese día el Señor me dijo, vos a mí no me conocés, vos a mí solamente sabés de mí lo que has visto, lo que te han contado, pero ahora vos me vas a conocer cara a cara, me vas a conocer personalmente. Bueno, ahí empezamos algunos pequeños procesos, un tiempo maravilloso donde fui conociendo al Señor. En ese tiempo vivíamos en Junín, provincia de Buenos Aires, volvimos a Pergamino y ya estando en Pergamino yo recibo de parte del Señor el llamado a estudiar, sin saber dónde y cómo. Un día me entero que el Seminario Internacional Teológico Bautista tiene carreras a distancia. Para ese entonces ya tenía las otras dos, o sea, ya estaban las 3 nenas, teníamos un negocio, casa, marido, todo lo que una mujer puede tener, pero aún así dije, bueno, Señor, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si vos me llamaste, acá estamos, y me anoto en el Bachillerato Superior en Ministerio, en el seminario. Bueno, cuando yo empiezo a estudiar, me cambió, o sea, me abrió mucho la mente, porque sabemos que, digamos, la base siempre tiene que ser la Biblia, ¿no? Siempre tiene que ser la palabra de Dios. Pero el hecho de ir estudiando y leyendo distintos autores y ver como distintos puntos de vista de cada autor, me llevaba a entender un montón de cosas y de realidades que yo antes no conocía. Entonces eso me llevó a conocer más a Dios. Y el conocer más a Dios me hizo, este tema de la inclusión obviamente me atravesó y yo al final tenía que armar esta monografía final con los 3 años de estudio y no sé, no hubo una duda de lo que yo tenía que escribir, que era sobre la inclusión. Y bueno, y es por esto, porque yo muchas veces me había sentido excluida y entendí en esos años de estudio que no era Dios el que nos excluye, no es Dios. Se usa el nombre de Dios, se usa la Biblia para excluir, pero no es Él. Él no piensa así, Él piensa muy diferente. Y bueno, ¿cómo llego a esta conclusión? Porque empiezo a ver en los evangelios, ¿no?, un Jesús que, primero y principal, que se encarnó, ¿no?, que no esperó que nosotros fuéramos capaces de llegar a Él, sino que Él se hizo igual a nosotros y se rebajó, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a nuestro nivel, siendo un Dios fuera del tiempo y del espacio, vino a tener hambre, a tener sed, a tener frío,
no sé, todas cosas que para nosotros es normal, pero para él no eran normales. Él las tuvo que vivir por amor a nosotros, ¿no? Entonces, él viene, y bueno, y acá tomo lo que decía Silvia, ¿no? Un Jesús misionero, porque él se hizo a nosotros. Después, cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo, y después nos dice, porque al griego me hice griego, al judío me hice judío, ¿no? Entonces, también eso me sirvió, y hoy lo entiendo, para mi realidad hoy, de estar trabajando en una iglesia con una realidad cultural totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada, porque obviamente que yo acá era mi casa. Las personas hablábamos el mismo idioma, teníamos los mismos códigos, ¿no? Y allá es totalmente diferente. Entonces ya ahí empezó a haber un Dios que no me está esperando que yo esté a la altura de, sino que Él viene a mi altura, ¿no? Después veo que en el Nuevo Testamento se escribe en un dialecto del griego, que es el griego koiné, que es un dialecto que usaba la gente común. No se escribió en un dialecto del griego intelectual que usaban los estudiosos. No, se escribió en el más común de los dialectos. Y eso digo, wow, el Señor tuvo hasta el detalle mínimo de en qué dialecto del griego se escribía su palabra, ¿no? Después podemos ver en los evangelios, por ejemplo, que pareciera que Jesús no respeta la ley. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Porque a mí me lo han preguntado esto, ¿pero cómo? Sí, Jesús nunca pecó, pero no cumplía la ley de Moisés. Entonces, bueno, hasta por ahí nomás. No, él sí cumplió la ley de Moisés, a la perfección la cumplió, pero la purificó. Le dio el énfasis correcto. Él cuando le dice a los fariseos, está muy bien que ustedes diezman hasta la menta, cuentan 9 hojitas de menta y a la 10ª ponen el diezmo, está perfecto. Hagan justicia también, porque Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y ustedes inventan la ley del corbán y dicen, no, es corbán, no te puedo ayudar, cuando los padres están necesitados. Entonces ahí vemos que Jesús le está dando el énfasis correcto y está como volviendo, digamos, al inicio, a cómo le había pensado Dios a la ley, ¿no? Soy Sabrina Cruzeira y te quiero presentar mi libro El Ministerio Inclusivo de Jesús. En este libro te cuento cómo Jesús nos incluye a todos en su gran amor. Y como Él nos incluye y nos ama sin condición, espera que nosotros podamos hacer lo mismo, amar, sin esperar nada a cambio del otro. Si queremos un ejemplo de inclusión, ese es Jesús. Así que te invito a que puedas buscar este libro en la tienda online de Libros con Vos en www.librosconvos.com. Después vemos, no sé, otro ejemplo. Cuando sana en sábado, Él dice, si Dios trabaja, yo trabajo. Y uno dice, ¿cómo? Pero el sábado no había que hacer nada. Y en realidad no era así. El sábado era el día en que los sacerdotes más trabajaban. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos hizo a nosotros como sacerdotes. Nosotros tenemos que trabajar, porque estamos en esta tierra con un propósito, que es ser embajadores, ¿no? Ser sacerdotes, ser luz y ser sal de este mundo, que hoy vemos que lamentablemente caen en las garras de cualquiera que levanta la bandera de la inclusión. Por eso me parece muy pertinente la palabra inclusión, porque también tenemos que ver a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión, ¿no? Hoy en día cualquiera dice inclusión y uno escucha cualquier barbaridad atrás de esa palabra, ¿no? Y lamentablemente es algo que yo trato también en el libro, es
por muchos años, como iglesia, hicimos las cosas mal. Porque por muchos años permitimos que la gente que necesitaba sentirse parte de algo, se vayan y hoy estén en grupos que levantan la bandera de la inclusión y a lo mejor son grupos violentos o grupos que deshumanizan a las personas porque con el cuento de somos todos iguales, nadie... Y vos decís, no somos todos iguales, porque Dios nos hizo personas únicas a imagen y semejanza del Señor. Entonces, qué bueno es decir, yo no soy igual a Silvia, porque ella está hecha a imagen de Dios, estoy hecha a imagen de Dios. Y hay un montón de cosas que a lo mejor pensamos diferente, pero gloria a Dios, porque podemos sentarnos a charlar y enriquecernos de lo que ella sabe, de lo que yo sé, y intercambiar. Y yo creo que eso es algo que tenemos también que hacer como iglesia, ¿no? Y como hermanos en Cristo. No necesariamente tenemos que ser iguales, no necesariamente tenemos que pensar todos igual. Con que tengamos el mismo respeto, creo que podemos andar, ¿no? Después, otra cosa que a mí me impactó muchísimo del Señor, y esto también lo conozco a través de uno de los autores que estábamos estudiando en el seminario, que es José Pagola, es el tema de la santidad, ¿no? Porque todos sabemos que el significado de santo es apartado, ¿no? Entonces, digamos, inmediatamente, cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que ser santos, nos tenemos que apartar. Inmediatamente es el pensamiento que se nos viene a la mente. Bueno, sí, te tenés que apartar de lo impuro, de lo malo. Bien, pero, porque aparte nosotros siempre, ¿qué decimos? Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Y que en Jesús no se cumplió eso. En Jesús no se cumplió el hecho de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque Él se sentaba a comer con pecadores, con prostitutas, con publicanos, con gente que para los fariseos, por ejemplo, era detestable y Él nunca pecó. Entonces, Él entendía que la mejor manera de imitar la santidad de Dios era ser misericordiosos con todas las personas. Porque Él mismo dice, el Señor, el Padre, hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos, y eso no lo hace ser menos santo, ¿no? El ser misericordiosos con todos no hace que Dios, el Padre, sea menos santo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué a nosotros nos haría ser menos santos ser misericordiosos con todos, ¿no? De hecho, Jesús dijo, reconocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Ayer en el seminario lo dije, si se juzgan unos a otros. No, no, si se aman unos a otros. Entonces, muchas veces somos muy ligeros o muy rápidos en juzgar y muy lentos para amar, cuando tenemos que ser al revés. Y yo no hablo de ser condescendiente con el pecado, yo no hablo de decir, bueno, no importa, no podés sacarte este vicio, no sé, estoy dando un ejemplo, no importa, Dios te ama igual. No, yo no estoy hablando de eso. Pero si yo solamente juzgo a la persona nunca va a conocer el amor de Dios. Si yo a la persona lo único que le muestro es juicio, no va a ver a Dios como un Padre bueno que lo ama y lo quiere salvar. Yo necesito amar a la persona como Cristo nos ama, porque lo que hemos recibido de gracia debemos darlo. Y esa persona, una vez que entienda que Dios lo ama, que lo quiere salvar, y que pueda sentir ese perdón de parte de Dios, el Espíritu Santo hace la obra. Yo no necesito decirle, vos, esto, aquello. No. Muchas veces en los discipulados me ha pasado de tener que decir, esto está mal, porque también hasta la persona me dice, pero, ¿y yo esto? Y la verdad que no, está mal, esto no va con el Señor. Pero estamos en un clima de confianza y de amor tal que la persona no se ofende ni se siente lastimada. La ofensa a mí no me preocupa tanto como la herida, ¿no? Porque a mí me preocupa que la persona no salga herida. Porque Jesús, todas las personas que estaban con Jesús no salían heridas. A lo mejor ofendidas sí, pero heridas no. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ese lado, ¿no? Entonces esta es una revolución de Jesús, de decir, bueno,
¿Vamos a ser santos? Sí, pero vamos a ser santos imitando la misericordia del Señor. Y Jesús se veía que Él no estaba enseñando cosas aprendidas de antemano. Él enseñaba con la vida, Él iba caminando y la gente decía, o hablaba y decía, habla con una autoridad desconocida, no es la misma autoridad de los fariseos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que Jesús nunca fue duro con la gente común. Él era duro con nosotros, ¿no? Con los que estamos a cargo de iglesias o de que tenemos ministerio. Con la gente no era duro. O sea, yo sí tengo una responsabilidad mayor. Hoy tengo una responsabilidad aún mayor que hace un año atrás. Pero él no era duro con las personas. Entonces, era duro con la religión. Era duro con las personas porque ¿qué pasa? Los fariseos, cuando yo descubrí esto, yo les aseguro que para mí me cambió mi forma de ver un montón de cosas. A los religiosos de la época, a los religiosos de nuestra época, esto a mí me voló la cabeza. Los fariseos, la secta de los fariseos, inicia con la motivación de agradar a Dios, pero por sobre todas las cosas, de defender a capa y espada la identidad como pueblo de Dios. Su identidad como hijos de Dios, ¿no? Ellos se ven inmersos en una cultura pagana y ellos dicen, estamos perdiéndonos, o sea, nos estamos perdiendo nuestra identidad como pueblo de Dios. Cada vez la gente enseña menos la Torá a los hijos y cada vez estamos más inmersos en esta cultura. No, entonces, ¿qué hacen? Tienen la fantástica idea de endurecer toda la ley, digamos, todos los puntos de la ley, endurecerlas y hasta, digamos, hacerla un poco más, si había que lavarse las manos 2 veces, bueno, 3 veces, 7. Si había que hacer, no sé, cosas que solamente los sacerdotes estaban obligados a hacer, bueno, nosotros también lo vamos a hacer. Cosas que ellos no tenían obligación de hacer y ellos también. ¿Por qué? Pero era por ese amor de no perder su identidad como pueblo de Dios. A ver, la intención es buenísima. Y yo digo, wow, ¿cómo pudo ser que esta buena intención se haya convertido en la era del legalismo? O sea, que fue al momento de que vemos a Jesús diciéndole hipócrita, camada de víboras, ¿no? Y uno dice, ¿cómo llegaron a eso? Claro, porque ¿qué pasa? Cuando uno endurece tanto las reglas, llega un momento que no las puede cumplir. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A fingir. Entonces empiezo a fingir que soy buena, finjo que cumplo la ley, finjo que te amo. Y Jesús veía el corazón. A Jesús, ¿quién lo iba a engañar? Jesús nos ve y ya sabe todo, ¿no? Entonces, claro, ellos, una cosa tan buena, la convierten en algo tan malo, ¿no? Pensé que quería entrar. Entonces yo digo, wow, cuando uno se endurece tanto, ¿no? ¿Por qué es? Porque yo también me pregunté eso. ¿Cómo llego? Yo soy una persona que luchó mucho con el legalismo, ¿no? Yo siempre digo que me agarro a piñas todos los días con el fariseo que vive en mí, porque todos tenemos un fariseo viviendo adentro. Pero digo, ¿por qué? Claro, yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé de dónde a dónde me tuvo que ir a buscar. Y cuando yo recién volví al Señor, claro, yo no quiero volver, pero ni soñando a ese lugar. ¿Y qué pasa? Me quiero alejar tanto de eso, porque tengo tanto miedo de volver a caer en ese pecado, que me voy al otro extremo. Entonces todo es pecado. Todo es pecado, y no solo, porque también, como yo me impongo tantas cosas, pretendo que el resto haga lo mismo. Entonces me vuelvo, ¿qué? Una legalista, ¿no? Y empiezo a herir. Porque lamentablemente no es que algo que queda en mí. Empiezo a herir porque empiezo a decir, no, pero vos no podés orar y después hacer lo que haces. ¿No? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que ahí está el dicho que dice, de buenos intencionados está lleno el infierno. Bueno, una buena intención se convirtió, ¿no?, en algo que Jesús condenó. Entonces, ¿qué me deja a mí? Yo digo, gloria a Dios. Porque quiere decir que cuando yo veo a una persona legalista, puedo ver a una persona que intentó alejarse lo más posible del pecado. ¿Qué me toca a mí?
acompañar a esa persona a encontrar el equilibrio de la misericordia. Porque entre una cosa y la otra está la misericordia. Entonces, todas esas cosas a mí realmente me traspasaron. Por eso llego a escribir, bueno, la monografía que hoy, que fue un trabajo muy arduo, les debo decir, no es algo fácil de convertir una tesis, una monografía en un libro, porque obviamente lleva mucho trabajo, pero fue maravilloso. Bueno, para mí, ella pobre la transpiró más, porque... Ahí fue cuando me convertí en legalista. Se me fue la misericordia, la espiritualidad, todo. No te creo eso. No, fue un trabajo muy lindo, trabajar con Sabrina es lindo, ¿no? Cuando el autor está bien dispuesto a trabajar y a ser procesado, así como nos procesa Dios, el libro también nos traspasa, ¿no? Yo digo siempre que el autor desnuda su alma en el libro y en el proceso de hacer el libro son traspasados los autores porque tienen que exponer hasta por ahí lo que dicen, no, esto me lo guardo para mí, no, tenés que compartirlo porque estás escribiendo sobre esto. Entonces, realmente fue muy lindo trabajar con Sabrina, de verdad. Muchas gracias, para mí fue, ya sabés lo que en todos lados lo digo, que esto fue amistad a primera vista, porque aparte no es solamente una editorial, es todo, contención, psicóloga, todo es ella. Cuando nos agarran las crisis, ella es todo. Bueno. Entonces está para mucho más que una editorial. No, pero bueno, realmente después, bueno, hago todo como un paseo, digamos, por la historia de la iglesia. Por eso yo decía, ¿no?, que muchas veces, por muchos años hemos hecho las cosas mal, pero estamos a tiempo, ¿no? Porque mientras respiramos, estamos a tiempo de cambiar las cosas. Yo veo que cada vez que hubo un acercamiento a la palabra de Dios y un intento de volver a las bases, a las sendas antiguas, ¿no?, a lo que Jesús nos enseñó, hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento, ¿por qué? Porque la gente realmente necesita a Dios, ¿no? Somos nosotros los que a veces ponemos las etiquetas o decimos, no, pero esta persona... A mí pocas veces me pasó de que alguien me diga, no, la verdad que no quiero saber nada. Porque la gran mayoría de las veces que el Señor me dice, hablale a esta persona, y yo digo, Señor, me va a sacar con un palo. Dice que es atea, dice que esto, dice... Hablale a esta persona y no me deja en paz hasta que no lo hago. Y en todas esas veces la persona ha dicho, sí, necesito a Dios. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y como le decimos a todos los autores, si vos tenés la intención de escribir un libro, así como hizo Sabrina, comunícate con nosotros, podemos ayudarte a llevar a cabo este proyecto. Porque un libro lleva un mensaje de parte de Dios, un mensaje de inclusión, como en este caso, un mensaje de amor que puede ser de mucha utilidad para alguien que necesita recibirlo, para alguien que necesita comprar un libro y encontrarse con el autor. Por eso es que hacemos estas charlas desde la librería Sion para acercar los libros a la gente, al lector, para que puedan conocer a los autores y puedan tener este material en sus manos. Así que quédate ahí, te invito a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!